Buenas. Buen día. Buenas. Buen día. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Hola, buen día. Buen día. Buen día, profe. Una pregunta. Sí. ¿Al final recibió mi trabajo por el mail? Ay, me dejaste pensando. Mm. ¿Cómo es tu mail? El mío, Joaquín Guerrero, 2712 @ Buen gmail. día. Ven que lo busco rápido. Me pareciera que no. Ahí se me ve cualquier cosa, lo vuelvo a enviar tipo ya. O me diga. Joaquín Guerrero, ¿me dijiste? Sí. ¿Todo junto? Ujú. No, no me llegó nada. ¿A Perfecto. qué mail lo mandaste? Fíjate de vuelta, por las dudas. A ver. javier.trini@gmail.com. Sí, está raro. Mándamelo de vuelta, por favor. A ver. Ok. Antes de matármelo ahora, mientras estamos acá conectados, a ver si me llega o no. Dale. Y si no, después agarrá, si no, ¿sabes qué? Déjame en el chat, por las dudas, tu mail. Y yo te mando un mail a ver si te llega. Dale, perfecto. Bien. ¿Alguien más me había hablado algo de un mail? ¿Milagros? No, creo que no. O no me respondió, o se durmió, ¿no? Ahí lo volvió a mandar. Ok. Si me entra. Ahí me entró. Bien. Ya somos un número. Me faltan un par igual todavía. ¿Alguien que tenga alguna cuestión, así más administrativa, por así decirlo? De cosas de entregar, de recibir. ¿Nadie? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, Creo que no. cualquier cosa, ya saben, me escriben en el mail si tienen alguna duda. Bien, la idea de Al hoy, final te hiciste lo que quisiste en el pelo. me cansé y me rapé, porque no aguantaba más mi pelo. Además, total crece, ¿no? Les aclaro una cuestión, estas son las entradas naturales, ¿ok? No es que estoy quedándome pelado, nadie vaya a pensar otra cosa. Bien.
¿Pudieron ver el punteo al menos de lo que estaba para hoy? Digan sí o no. No, la verdad que no. Ok. Quedé con matemática y me olvidé. Ok. Era lo del centenario, ¿no? Sí, exactamente. A ver, hay gente tratando de entrar. Bien, justamente, esto del centenario. En realidad, esto, ¿no?, que vamos a ver hoy, sigue siendo parte de lo que Roy Ora, ¿no?, el autor que veníamos trabajando, llama este momento de, lo conoce como boom exportador. Ahí se está sumando la gente que faltaba. Si se fijan, justamente arrancamos con el otro libro, en realidad, que estaba en documentos, que yo les había subido, que es la bibliografía pensada para la cursada, que es justamente este libro escrito por Bellini y Corol, ¿no? Son dos personas en realidad, que justamente es como un poco similar al de Roy Ora, en el sentido que es historia económica, pero del siglo XX y no del siglo XIX como era el de Roy Ora. Lo que quería, digo, ¿por qué empecé por acá? Que en realidad es la introducción, no es el capítulo 1, porque justamente quería reforzar algunas de las ideas, ¿no? Cerrar este tema de este periodo de la historia que en realidad es tan importante, que sería este de 1880 a 1914, ¿no? La forma en que lo cuadran, Bellini y Corol, es la economía argentina en el centenario. ¿Por qué? Porque también, digo, se ha utilizado mucho este término para pensar, ¿no?, en este modelo, el modelo agroexportador, ¿no?, como sería un momento cristalizado en la historia que viene a representar cómo era este modelo en la época del centenario. ¿Qué es la época del centenario? Es 1910, ¿no? Pues también cuando se festeja el centenario de la Revolución de Mayo, que es un evento muy importante para el gobierno, digamos, de ese momento, y que hacen fiestas a toda pompa. No sé si ustedes se acordarán cuando fue el bicentenario, que el gobierno en ese momento también hizo como grandes festejos, ¿no? Todo mucho espectacularidad. Bueno, en 1910 fue lo mismo. Lo que también sirve para pensar en 1910 es que también se hicieron muy evidentes las divisiones ¿no?, y las profundas desigualdades internas que hubo, porque acompañado de los festejos oficiales del centenario, hubo muchísimas movilizaciones y manifestaciones populares o de sectores populares de esa época que se manifestaban justamente en contra, ¿no?, de lo que el gobierno presentaba como logros o cosas para festejar, ¿no? Esta desigualdad existente en la sociedad argentina. A tal punto llegó, digo, las manifestaciones contrarias que en una velada de festejo del Teatro Colón en 1910, justamente organizada por el gobierno, que venían gente de afuera y todo eso, un militante anarquista puso una bomba en el Colón, por ejemplo, ¿no?, para que se den una idea, ¿no?, de las diferencias y la violencia política general que había. Creo que murió una sola persona igual, y después, no, ni siquiera, creo que hubo 2 heridos gravemente, pero después se habían recuperado. Que tampoco es que fue una bomba a lo, no sé, 11 de septiembre, ¿no?, y voló todo el teatro. No pasó eso. Sería un poco más divertido si hubiera pasado eso, en términos de que yo podría hacer una historia más linda. Hubiera sido una tragedia, ¿no? Pero no era tan espectacular. Pero nada, nos demuestra, ¿no?, las grandes diferencias sociales existentes y que había sectores claramente organizados, ¿no?, desde sectores marginalizados y perseguidos por el gobierno oficial de ese momento, que no se lo tomaban así nomás. Para contextualizar, la violencia política en esa época era moneda común, tanto desde los sectores más radicales, que se oponían a las políticas del gobierno, como desde el gobierno mismo, también, la persecución,
represión a los movimientos políticos y sociales era muy grande. Así que nada, en ese contexto no estoy justificando nada, simplemente estoy diciendo, no era una rareza que se pusieran bombas o hubiera enfrentamientos a los tiros. Pero bueno, ¿no? Para completar un poco este cuadro que tenemos de 1910 y salirnos un poco a través del eje de, oh, qué hermosa época próspera que era para vivir. No, la verdad que no. Pero bueno, o sea, era lindo vivir ahí si vos eras, no sé, una anchorena tal vez. Pero bueno, ¿cuándo vivieron mal los anchorenas? Nunca, la verdad. Viven bien en 1910 o en 2020, así que. Bien. El poder del dinero, ¿no? Vamos a empezar. Entonces, por eso digo, retomé esta introducción de Bellini y Corol, y para repasar algunos de los conceptos y pensar algunas cuestiones que les van a servir para no solo este periodo, sino en realidad para toda la historia económica argentina, si uno quisiera, y no solo Argentina, sino en general cuando pensamos en economía. Empiezo por el puntero, ¿no? Como dice acá, ¿no? Para la década de 1910, justamente Argentina tenía una economía rica, diversificada, relativamente hablando, ¿no? Dentro de los parámetros de América Latina. ¿En qué se basaba esto? En grandes exportaciones de materias primas, sobre todo justamente las materias primas que se extraen del agro, de actividades del agro. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tanto ganaderas, ¿no? Vaquitas, ¿no? Cueros, carnes, como cerealera, ¿no? Trigo, maíz, ¿no? Bueno, tanto ganadería como agricultura, hay una gran variedad de exportaciones, y al mismo tiempo es un gran importador, ¿no? De bienes industriales, de bienes manufacturados, provenientes sobre todo de Gran Bretaña. Justamente, ¿no? Esta expansión productiva, o sea, esta expansión de poder cada vez exportar más, es posible gracias, ¿no? A la entrada de capitales extranjeros e inmigrantes. ¿Para qué inmigrantes? Para mano de obra. ¿Para qué capitales extranjeros? Para justamente producir o poder, digamos, construir la infraestructura necesaria de transporte y comunicaciones para poner en producción las tierras agrícolas, ¿no? Sobre todo las fértiles de la Pampa. ¿A qué me refiero con esto? Digo, que uno tenga una existencia de una región ecológica favorable para cierta actividad, no significa que ya de por sí ya es fácil extraerla, hacer un producto de eso y exportarla. Uno tiene que comunicarla, tiene que generar una infraestructura para que digamos, la producción sea viable. Por ejemplo, que esto pasa mucho con el petróleo. La infraestructura que es necesaria, digo, no en esta época, estoy poniendo un ejemplo de hoy en día. La infraestructura necesaria para producir petróleo, ¿no? Para sacarlo del pozo en el que está, digamos, que ni siquiera es un pozo, debajo de la tierra. Para sacarlo, o sea, poner el pozo, sacar el petróleo, poder, digamos, después ponerlo en los barriles y todo eso. Después transportarlo desde esa zona hacia un puerto o lo que fuera, para después refinarlo y después poder exportar ese producto, se necesita mucha inversión de capital. O sea, son actividades muy caras de hacer. Así también dejan grandes ganancias, pero si vos no tenés ese capital inicial para ponerlo a producir, es imposible que lo pongas a producir por más que tengas, ¿no? Reservas de petróleo constatadas científicamente gigantes. Además, otra cuestión es, a veces la inversión necesaria para producir ese bien es más cara o vuelve casi no rentable la producción de la materia prima. Entonces ni siquiera, digamos, se hace. Que eso pasa por el petróleo. Digo, hay grandes extensiones de gas, de petróleo que es tan difícil sacarlas o están tan en el medio de la nada que no es rentable económicamente. Digo, Vaca Muerta, por ejemplo, por poner un ejemplo, tiene el problema de que está en el medio de la nada. No sé si alguna vez fijaron un mapa donde está Vaca Muerta, ¿no? Que sería este horizonte económico argentino, ¿no? Que se lo vende como el próximo campo para Argentina. Es difícil poner en producción eso, necesita mucha plata. Pero bueno, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Tener
tierra fértil no significa inmediatamente, listo, tengo asegurada una producción agrícola. Necesitas trenes, necesitas puertos, necesitas caminos, comunicaciones para que eso sea rentable en sí. Bien, después. Acá aclara, ¿no?, el libro que Argentina proporcionalmente recibe más inmigrantes que cualquier otra nación. ¿Qué significa esto de proporcionalmente? A ver, los escucho. Que, por ejemplo, Estados Unidos, digamos, tal vez recibía más, pero en cantidad, proporción de personas que viven acá, eran mayor en cantidad. Exacto. Había más migrantes por persona. Exacto, por persona que había antes, ¿no? Sí, acá llegan 5 millones de personas, o 8 millones de inmigrantes, ¿no? Pero acá solo había 5 millones, y bueno, es una gran proporción. Ahora, tal vez Estados Unidos recibió 30 millones de inmigrantes, pero ya había, no sé, 60 viviendo ahí. Entonces, la proporción es menor. ¿No? Viene a ser un poco ahí. Tiré números cualquiera, pero para que sea una idea. Y al mismo tiempo hay que pensar que justamente este proceso de inmigración fuerte, lo que produce en Argentina, sobre todo, que es a diferencia de otros países que no pasa esto, se da un fuerte proceso de urbanización. ¿Por qué esto es una clave a entender? Bueno, porque una urbe tiene una demanda específica de bienes. Digo, no es lo mismo que toda tu población viva concentrada en un núcleo demográfico, una ciudad puntual, que tengan, digo, que estén viviendo, ¿no?, ahí perdidos por el campo, todos ahí como muy separaditos cada uno del otro, y van a tener necesidades diferentes. ¿Está bien? Argentina, de hecho, en América Latina es de los países más urbanizados en esta primera época. Hoy en día tal vez ya no, digamos, no estamos ahí muy diferente de otros países americanos, pero digamos, si pensamos sobre todo en esta época, Argentina era de los países más urbanizados. Esto no significa que sea mejor ni peor, simplemente digo, es un dato. Justamente esta urbanización también lo que hace es que este mercado, esta demanda urbana de bienes menores, podríamos decir, o bienes de uso diario, se empieza a dar desarrollarse un sector industrial, ¿no?, que va a atender la demanda interna de productos, embrionario, sobre todo vinculado a Buenos Aires. ¿Qué sector industrial me estoy refiriendo? Y piensa, no sé, una fábrica de galletitas, ¿no? Que vas a importarte las galletitas desde Gran Bretaña, es un bardo. Las producen acá. Cerveza. Piensen en jabones, no sé, cosas menores, ¿no? Bienes de uso diario, no son claramente grandes bienes industriales, no es hacer tractores, ¿no?, pero se empiezan a desarrollar en Argentina. Sobre todo impulsados por la demanda urbana. Buenos Aires, de Rosario. Bien, ¿alguna duda con esto? Ok. Pongan, digamos, esto del sector industrial embrionario, déjenlo ahí en su mente porque después va a volver a aparecer. No en esta clase, sino en el futuro. Después, en términos de PBI per cápita Argentina, en este momento del centenario se ubica más a la par de Canadá, Australia, Estados Unidos, e incluso mejor que otros países europeos, y no con América Latina. Entonces uno pensaría con eso, oh, buenísimo, éramos potencia mundial. No, pero bueno. El problema del PBI per cápita es un lindo número, nos puede ayudar a pensar algo, o una primera mirada, pero no nos dice básicamente nada de la distribución, ¿no?, de la riqueza y la distribución del ingreso entre la población de ese país. ¿Está bien? Y en el caso de Argentina, menos todavía nos dice sobre las grandes diferencias regionales que se empiezan a producir y que además se exageran con el modelo agroexportador. Digo, si ya había diferencias económicas entre el litoral y Salta en la época de 1830, ya con este modelo agroexportador que se basa justamente en las exportaciones agrícolas de la Pampa, esa diferencia se profundiza aún más. ¿Entienden por qué el PBI per cápita nos dice poco y nada sobre la distribución de la riqueza y del ingreso?
Sí, A ver, los escucho, quiero escuchar un poco. porque puede haber mucho PBI, pero puede haber que tipo esté concentrado solo en un grupo de personas, mientras que hay otro que sí está pobre. Exacto, o sea, vos podés tener un PBI gigante, ¿no? Pero el PBI per cápita es agarrar ese PBI y dividirlo por la población total de la nación. O sea, es una cuenta matemática que nos dice poco y nada. Porque si vos esa gran riqueza en realidad la tenés concentrada en 100 familias, y después tenés el 98%, 99% de la población que vive con lo justo y lo necesario, o ni siquiera, por más que miras que el PBI per cápita es de $10.000 por persona, en realidad el 99% de la población tal vez vive con no $10.000 al mes, con $10 al mes. Entonces es un número que puede engañar en una primera mirada. Piensen en cuando se estudia o se ven los números de los países estos de Medio Oriente o árabes, ¿no? Tipo Dubái, Qatar, claro, tienen PBI per cápita altísimo, ¿no? Como si tuvieran el desarrollo y la distribución de, no sé, Alemania. Y nada que ver, porque en realidad ahí vos tenés tal vez 10, 15 jeques que son dueños del Estado y de las petroleras, o son accionistas que son billonarios, que tienen autos de oro, y después tenés un montón de pobres trabajadores que son meseros, que trabajan en el pozo petrolífero sin mucha seguridad, que viven laburando en la construcción de esos edificios gigantes que no tienen ningún sentido de ser, y que no tienen claramente un gran pasar, ¿no? No tienen un buen nivel de vida necesariamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué el PBI per cápita no es necesariamente un buen indicador económico? Bien, sigamos. Bien, este crecimiento económico de esta época se debe tanto a factores internos como externos, ¿no? Que de alguna forma podríamos decir como son excepcionales. ¿Por qué excepcionales? Porque son, digamos, justamente encuadrados en este contexto particular que se vive en esa época. ¿Cuáles son estos factores? Están vinculados tanto al comercio mundial, como al flujo de capital, como al flujo de la mano de obra, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay un crecimiento del comercio mundial en sentidos de impera una libertad de comercio relativamente hablando, entonces no hay dificultad de poner la producción, ¿no?, en otro comercio, en otro mercado. Flujo de capital significa que había una relativa facilidad de conseguir créditos, inversiones extranjeras. Lo mismo con la mano de obra, había una facilidad, ¿no?, de movilidad de ciertas personas, sobre todo de Europa, que está expulsando un montón de gente hacia justamente América, ¿no? Y eso sucede en un momento puntual, no va a suceder a lo largo de la historia siempre. Y estos, digo, son motores de este mercado, de este modelo agroexportador. Justamente a partir de 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, igual uno podría pensar incluso desde antes que ya viene empezando en realidad a caer estos factores, las condiciones globales, ¿no?, se modifican totalmente. Primero, los mercados internacionales, obviamente, hay una guerra mundial, son totalmente inestables, ¿no? El comercio marítimo se vuelve inseguro, ¿no? Te podían hundir el barco, cualquier cosa, pasaba de todo. Se acentúa además el proteccionismo, ¿no?, sobre todo post Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay que reconstruir las economías, Europa está devastada, se empiezan a reconstruir esas economías y la forma de reconstruirlas, ¿no?, es de alguna forma usar medidas proteccionistas, o sea, impedir, ¿no?, este comercio mundial, tal vez este flujo de capital tan libre. ¿Por qué esa es la respuesta? Y bueno, porque básicamente tratan de proteger lo que queda, en el sentido de desarrollar esas industrias de vuelta para que después puedan ser competitivas a nivel mundial de vuelta. Porque es más o menos como que hay que reconstruir toda la base industrial en muchas partes de Europa. Al mismo tiempo, el centro financiero y económico
va cambiando después de la Primera Guerra Mundial. Se pasa de este centro que era Gran Bretaña, ¿no? Se empieza a virar o a girar hacia Estados Unidos. Y esto va a tener consecuencias importantísimas para Argentina y graves, de hecho. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Por otra parte, una cuestión interna, factor interno que no es necesariamente externo como los que estoy diciendo. El crecimiento agrícola en Argentina empieza a estancarse. ¿Por qué? Porque básicamente ya no hay tantas tierras para seguir sumando a esta frontera agrícola en la que se basa la agricultura argentina. La agricultura argentina se basa en un modelo extensivo. Producir más agregando cada vez más tierra. Y llega un momento, ya para 1914, 1910, que medio que ya están produciendo todas las tierras que hay disponibles de cierta, ¿no?, capacidad fértil, beneficiosa. Si agregas más tierras van a ser tierras marginales, que son menos fértiles, que necesitan más trabajo, más capital para poder producir. ¿Está bien? Entonces, esa frontera natural, ¿no?, ese límite natural agrícola, llega a un punto en donde sí o sí se va a estancar. Salvo que vos, justamente, introduzcas gran capital y gran infraestructura para, por ejemplo, volver más fértil esa tierra. Entonces, digo, eso estanca la producción. No es simplemente que se detiene el comercio mundial y no tenés dónde poner los granos, o sea, no tenés a quién vendérselos, sino que tu capacidad productiva de granos se empieza a estancar. Bien. Comento esto de Estados Unidos y por qué es grave para Argentina un poco. Gran Bretaña era el principal socio comercial de Argentina. Vende vende muchas manufacturas a Argentina. Y a Argentina le venden materias primas, ¿no?, sobre todo agrícolas, a Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tiene una producción agrícola que en un momento ya no abastece a su propia población. Y de hecho, Gran Bretaña se abastece, o digamos, compra alimentos de, sobre todo, territorios como Australia, Nueva Zelanda, Argentina en esta época, Estados Unidos, ¿no?, Canadá. El problema es que cuando Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial, queda destruida básicamente su economía, pierde su capacidad de compra de materias primas y su capacidad de venta de manufactura, ¿no? Va a tener que pasar un periodo hasta que se, básicamente, vuelva a organizar la economía. Entonces uno pensaría, bueno, si ahora el centro económico mundial, ¿no?, pasa desde Estados Unidos, que Argentina le venda lo que le vendía a Gran Bretaña a Estados Unidos y listo. ¿Cuál es el gran problema? Hay un gran problema, porque Estados Unidos tiene en su, digamos, Tierras como para... tiene en su interior una producción agrícola, agraria, importantísima, incluso mejor que la de Argentina. Digo, no necesitan comprar trigo. Ellos son los mayores exportadores de trigo, tal vez. O los segundos, terceros. Digo, tienen trigo de sobra. Ellos venden, no compran. No necesitan maíz. No necesitan vaquitas. Digo, son una de los primeros productores ganaderos. Entonces, en ese sentido, acá en el punteo dice, justamente Estados Unidos no tiene una matriz productiva complementaria a Argentina, sino más bien competitiva. Argentina no puede simplemente posicionar su producción tradicional de materias primas agrícolas en el mercado estadounidense. Y uno pensaría, bueno, ¿para qué venderle a Estados Unidos? Vendele a otro, ya fue. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque vos, ¿por qué le vendés a Gran Bretaña? Porque querés comprar los bienes industriales, manufacturados, que se producen ahí. Vos consumís eso, consumís, no sé, radios, consumís planchas, consumís los tornillitos que hacen en Liverpool, qué sé yo. Consumís bienes que vienen de ahí, que vos no producís. Cuando Gran Bretaña queda destruido, el mercado, el gran, digamos, mercado que produce esos bienes, va a pasar a ser Estados Unidos. El resto de Europa está destruido. ¿Quién va a producir esos bienes manufacturados? Estados Unidos. Entonces vos necesitas intercambiar de alguna forma con Estados Unidos. ¿Por qué? Y acá aparece un problema, y digo, ténganlo acá como en la mente, que va a ser histórico para Argentina.
Porque si vos querés comprar productos estadounidenses, ¿con qué vas a pagar esos productos? Y con dólares. Con dólares, ¿no? Cuando le comprábamos algo a Inglaterra, se lo comprábamos en libras esterlinas, que es su moneda. No había problema porque nosotros le vendíamos a Inglaterra, entonces obteníamos libras esterlinas. Con esas libras esterlinas compras. Listo, no hay problema. Ahora, si yo no le puedo vender a Estados Unidos, no tengo dólares. Entonces, ¿cómo le compro la producción? Entonces, esto genera, básicamente, nada, que se cae todo el armado económico. Vos necesitas buscar un nuevo comprador, o sea, un nuevo comprador de tus bienes, ¿no? De tus bienes agrícolas, que además te pueda pagar en dólares, o que vos después, con la moneda que te dé ese país, puedas cambiar por dólares en algún lugar para comprarle a Estados Unidos. ¿Se entiende? Es un problema. ¿Qué país va a tener dólares ahí sobrantes? Estamos hablando de la posguerra. Estamos hablando de medidas proteccionistas, de que no quieren dejar salir los capitales afuera, quieren tenerlos adentro para colaborar en la reconstrucción de sus países, ¿no? Es complicado esta situación. ¿Cuál va a ser una respuesta? Y bueno, Argentina también va a tratar en un momento de cerrarse un poco y trabajar un poco medidas proteccionistas. Tiene sentido, es lo básico, lo común, es lo que hacían todos. Igual después hay otro problema y ya vamos a ver cuál es. Que en realidad después se trata de volver a un esquema como el anterior, pero no es la misma situación. Entonces, esta dificultad, mira, acá ya se empieza a ver, con la posguerra de la Primera Guerra Mundial, los grandes problemas que tiene Argentina hasta el día de hoy, les diría. ¿Dónde consigo los dólares? ¿Cómo puedo hacer con Estados Unidos? O sea, ¿qué le vendo? ¿Qué le puedo vender? ¿O dónde puedo posicionar mi producción? ¿No? ¿Y de dónde saco los bienes que yo necesito importar? Porque si no tengo dólares, los tengo que ir a buscar a otros lados. Y bueno, todos esos son problemas que no son tan fáciles de resolver como, ya fue, listo, hago esto y esto. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué? Digo, a ver, no sé, que le compre bienes manufacturados cuando se reconstruye Europa, le compre a Bélgica. Sí, a ver, eso va a pasar. Lo que pasa es que la producción que puede tener Bélgica, Francia, Inglaterra, incluso después de recuperados económicamente, no abastece necesariamente al mercado argentino. Sobre todo cuando hay medidas proteccionistas de por medio, que lo vuelven mucho más caro a veces. Ni hablar de las dificultades que hay en los fletes, o sea, en los transportes, que también va a ser un drama eso, porque van a ser caros. Después vamos a ver por qué van a ser caros. Pero para que tengan en cuenta, hay un montón de trabas que se empiezan a posicionar sobre este modelo que tenía Argentina, que parecía que estaba todo joya, en orden, bla. Bien. Avanzamos. ¿No? Acá en el punteo dice que justamente desde las ciencias sociales, este problema, ¿no?, que empezamos a ver ahora, se ha llamado, o se ha tratado de llamar, fracaso argentino, ¿no? Esta declinación y estancamiento económico. Y que entre los factores, justamente para dar cuenta de este proceso, ¿no?, se destacó mucho la dependencia económica respecto de las potencias industriales, ¿no? Problemas de formación de capital interno, o sea, ¿no?, producir un ahorro de capital, características, comportamientos de la élite, de las élites económicas, y justamente la precaria formación de capital humano, ¿no?, con muchos ítems que explicarían el fracaso. Pero, sobre todo, digo, la más importante es justamente esta dependencia, ¿no?, que ha habido, para mí, digo, es el factor más importante, este desequilibrio que se produce en las relaciones internacionales y esta dependencia que hay de Argentina de estas potencias industriales y cómo se inserta en ese orden económico. Cuando está Gran Bretaña no hay problema, ahora con Estados Unidos se desmorona todo. Al mismo tiempo, hay que decir que desde ciertos sectores, ¿no?, de la ciencia social, dependiendo, ¿no?, del sesgo ideológico o subjetivo desde donde se piensan las cosas, se ha marcado mucho que lo que produce el fracaso económico es la débil participación del Estado, ¿no?, y su débil implementación de políticas para justamente
enfrentar estos desafíos, ¿no? Y para relacionarse con los actores sociales económicos. Pero, desde otro sector, adjudican el problema no a la débil participación del Estado, sino a la excesiva participación del Estado. Y estamos hablando del mismo periodo, o sea, hay gente que ve que hay un excesivo, o sea, que el Estado se mete demasiado en la economía, y hay gente que ve que se metió demasiado poco. Y estamos hablando del mismo periodo, o sea, se ve cómo desde uno analiza, ¿no? Con qué ideología, con qué marco teórico analiza la realidad, puede ver cosas totalmente diferentes, siendo el mismo hecho. Después una cuestión, también hay que decir que, igual esto vamos a verlo después, más adelante, durante todo el siglo XX, las políticas económicas argentinas van a ser como mínimo volátiles, o sea, van a ser muy cambiantes, ¿no? Durante un periodo va a haber una política, un horizonte, un fin para lograr, tal vez 5 años después hay otro, después 5 años hay otro, y esto se debe a que el Estado en sí, argentino, ¿no? Va a ser una herramienta, por así decirlo, que va a cambiar de manos rápidamente, ¿no? Hay momentos donde el Estado va a estar usado por esta oligarquía, ¿no? Pampeana, productora agrícola, después 5 años después tal vez ese Estado está en manos de un sector de industriales, ¿no? Nacionales, más interesados en otras políticas, y así va a ir cambiando de mano constantemente. Esto no ayuda a que justamente Argentina tenga una política coherente económica a lo largo del siglo XX. Y para terminar, que quedan poco, quedan 4 minutitos, ¿no? 2 cuestiones para que ustedes piensen. A lo largo, no solo para esta clase, sino en realidad para todo lo que queda del año, les diría. Crecimiento económico en esta época del boom exportador, en esta época del centenario, hay un crecimiento económico que se detiene con la Primera Guerra Mundial. O sea, tenemos 20 años de crecimiento económico, 30 años de crecimiento económico. Bien. ¿Es lo mismo pensar en crecimiento que en desarrollo económico? Son cosas diferentes. Y esto lo relaciono con pensar justamente lo del PBI per cápita. Y no sé muy bien si desarrollo económico se puede decir, porque para mí debería desarrollarse internamente para después poder. Por eso pasó que le afectó tanto esto de la Primera Guerra Mundial, como que dependía mucho de otros también para mantener su economía, y entonces eso significa que al no haber estado tan bien desarrollado económicamente, quizás si lo hubiera estado, hubiera enfrentado la situación de otra manera, me parece a mí. Sí, es totalmente válido lo que decís. Justamente digo, lo que quiero marcar es, crecimiento económico puede haber, ¿no? De eso no hay duda. El problema es si eso se transforma en un desarrollo de bases productivas locales, en el desarrollo de bases productivas además diversificadas, o sea que justamente te permiten no estar tan atado a los vaivenes exteriores, ¿no? Como hoy pasa hoy en día, cuando sube, baja el petróleo, se va todo, vuela por los aires. Y bueno, porque somos muy dependientes de ese bien puntual. Si nosotros diversificamos, por ejemplo, las fuentes de energía, uno no estaría tan atado a el valor de un bien puntual X, ¿no? Y eso permite un desarrollo más sostenible en el tiempo también. Si uno simplemente se basa en producir trigo y venderlo afuera, si el precio del trigo se va al demonio o ya no hay nadie que te pueda comprar trigo, toda tu economía, por más que tal vez haya crecido y enriquecido un montón, se fue al demonio. En cambio, si vos diversificás, si vos además te propones que ese PBI esté más distribuido localmente, vas a tener una base, una demanda interna más sostenible, porque las personas van a tener dinero en el bolsillo. Digo, hay un montón de cuestiones que pueden explicar o llevar a un desarrollo más específico que te hace justamente como economía más diversificada, más resistente a escenarios diferentes en el exterior. Digo, si uno piensa, y con esto voy terminando, si uno piensa las economías latinoamericanas de hoy en día, ¿no? Uno piensa Chile, ¿no? Que todos dicen, Chile. Chile sigue estando atado a
su venta y producción minera. Si el día de mañana se deja usar cobre porque encuentran un metal mejor para lo que hace el cobre, Chile se va al demonio, digamos, ¿no? No, aparte que también esos materiales son limitados, o sea, tampoco van a producir Obvio. eso toda la vida. Eso sí, ni siquiera entrar en la discusión de hagamos algo sustentable. Ni siquiera, que eso todavía nadie está discutiendo. Pero que habría que empezar a discutir sí o sí, porque en 20 años nos quedamos sin planeta, además. Pero bueno, digo, es lo mismo Venezuela. Digo, Venezuela Aparte. depende tanto del petróleo que cualquier problema que haya con el precio del petróleo, Venezuela como sistema se cae en su economía. Más allá de que si hay chavistas o está la derecha o esté quien gobierne, en la historia venezolana, cuando el petróleo y sus precios... Claro, no está desarrollado. Exacto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver a lo largo de la historia del siglo XX cómo Argentina piensa este problema, ¿no? Contraponer crecimiento con desarrollo. Si se logra un desarrollo o no. Después, bueno, nada. Tratemos de pensar no tanto en términos de fracaso, sino de justamente que es un proceso o un desarrollo que por ahora ha fallado, no ha llegado a buen puerto, pero que en realidad se sigue desenvolviendo, ¿está bien? La economía, como una sociedad, no es que tiene un punto de partida y un punto final. Es un continuum, podría pensar, ¿no? Está continuada. Se aplican diferentes políticas, diferentes medidas para tratar de desarrollarla o llevarla para diferentes lados. Entonces, no tanto fracasos, sino pensemos, bueno, como dicen en la ONU y en todos esos lugares, es una economía en vías de desarrollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso. Pero pensémoslo así para quitar la negatividad o quitar como esta cuestión como si es fracaso ya está. Se decretó el fracaso y nunca más va a poder ser algo diferente. Y la historia demuestra que las economías se transforman, como todo. Bueno, no es que sea, pues, ya está terminada la historia. Bien, nada más sobre este tema. Antes de dejarlo ya, cortito, hoy les subo una actividad que en realidad son un par de preguntitas, nada más, que es sobre este periodo nomás, ¿no? El del boom exportador y lo del centenario que vivimos hoy. Son 2 preguntas, no va con nota, está bien, pero sí va, tipo, valorada. Si lo hacen bien, si queda un poco flojo, ¿está bien? Es para, de alguna ¿Para forma, cuándo es, profe? es para el miércoles que viene. Porque si no después me cierra el Ok. cuatrimestre y se va todo al demonio, no puedo llegar a corregir. Básicamente. Entonces, son 2 preguntitas igual, o sea, tranquilidad, no es mucho, necesariamente. Son bastante abiertas, en el sentido de que ustedes pueden explayarse para diferentes lugares, así que digo, eso queda a su conciencia y a su elección. Yo no tengo un problema en que mientras lo justifiquen, lo pueden ir llevando para diferentes lugares, las respuestas. Y nada, eso, para que tengamos también esta parte de ahora de 1880 a 1914, de alguna forma evaluada, muy entre comillas, para que si, digamos, ustedes acreditan que están conociéndolo bien, tal vez después cuando volvamos a clase, no es que tengo que hacerles un súper trabajo para que ustedes estén repasando esto que ya lo vimos hace 1000 años, ¿no? También es para ustedes. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Está bien? Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe. Buena suerte, chicos. Buena semana. Chao, profe. Buena semana.